Bueno, listo. Buenas noches, estimados aprendices. ¿Me escuchan bien? ¿Alguno me Sí, confirma? Perfecto, muchas gracias. Listo, vamos entonces a iniciar señora. la clase del día de hoy. Está siendo grabada para que la puedan revisar y consultar en Sayuna. Listo, vamos a dar inicio a nuestra clase. Entonces, como saben, estamos en nuestra fase de planeación. Iniciamos la semana pasada nuestra fase de planeación tocando los primeros temas que eran sobre todo lo que tiene que ver con modos y medios de transporte, donde hablamos también de las ventajas, de qué va la diferencia entre un modo y un medio, donde identificamos cuáles son los modos de transporte más utilizados, donde identificamos cómo esos modos de transporte cada uno tiene unas características, unos medios específicos, cómo se pueden utilizar diferentes modos de transporte dependiendo el tipo de transporte que vayamos a realizar, sea una exportación, sea un transporte nacional, sea un transporte solo vía terrestre o podemos utilizar diferentes modos, cuando podemos utilizar, por ejemplo, el terrestre y el marítimo, o el terrestre y el aéreo, y de esta forma poder hacer diferentes combinaciones de acuerdo a la necesidad que tengamos. Entonces, eso es lo que hemos visto por ahora. Voy a proyectarles pantalla para ver cuáles son las evidencias que continúan y la guía de aprendizaje. Entonces, estamos acá en nuestra ficha. Y pues recuerden que estamos en nuestra fase de planeación en la guía de aprendizaje número 2. ¿Listo? Entonces hacemos clic en nuestra guía de aprendizaje para revisarla. Entonces acá podemos ir viendo cuáles son esas evidencias que hemos visto, dónde está la presentación en PowerPoint que deben realizar para poder, digamos que definir los tres modos de transporte más utilizados, que es el marítimo, el terrestre y el aéreo, sus características, sus ventajas, algunas imágenes de medios de transporte de cada uno de esos modos, una matriz DOFA que deben realizar de los modos y medios de transporte, donde identifiquen las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tienen los tres principales modos de transporte que hemos visto. Y por último, vimos un video explicativo donde ustedes deben exponer y decidir o indicar con sus palabras qué es la unitarización, qué es la contenedorización y qué es la paletización y cómo esta unitarización de materias primas es clave e importante para poder movilizar mercancía de una forma mucho más ágil, mucho más eficiente. ¿Listo? Para el día de hoy vamos a hablar sobre, vamos a continuar con este tema de modos y medios de transporte y para ello vamos a hacer dos evidencias. ¿Listo? En la guía aparecen las siguientes evidencias. Aparece una estructura matriz de ruta, que esa la vamos a hacer. Aparece un póster y aparece un mural. El póster y el mural son muy similares y la idea no es repetir evidencias, entonces solo vamos a hacer el póster. En sus evidencias de Sayuna no van a encontrar la evidencia del mural, entonces solamente se debe subir el póster. ¿Listo? Para que lo tengamos claro y de esa forma, pues no saturarlos de evidencias repetitivas. Vamos a revisar qué nos dice sobre la matriz de ruta. Entonces, ¿qué nos dice? Dice que debemos identificar las rutas y principales centros económicos del país. Se debe estructurar una matriz con las rutas de tránsito de carga terrestre desde Bogotá hacia Bucaramanga y Medellín como origen hasta los principales puertos de destino en la costa pacífica, Buenaventura y costa atlántica, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, especificando la distancia en kilómetros, tiempo promedio de tránsito y requisitos para ingreso y descargue en dichos puertos. Para tal fin podrá realizar la actividad en un documento en Excel. Entonces, ¿qué nos están pidiendo acá? Básicamente que identifiquemos cuáles son esas rutas que existen de carga terrestre teniendo como origen a Bogotá, Bucaramanga y Medellín, para que vayamos hacia los principales puertos en la costa pacífica Buenaventura y en la Atlántica Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Entonces, ¿qué nos dicen? Hagámoslo en un Excel. No hay un formato definido. No es que tenga que ser un formato o que la estructura de matriz de ruta es un formato en específico. No.
Lo mínimo que debe tener este formato es poder identificar la distancia que hay, por ejemplo, de Bogotá al puerto de Buenaventura. ¿Cuántos kilómetros hay? ¿Cuánto tiempo promedio en tránsito hay? Incluyendo las paradas, los descansos que tenga el conductor. ¿Cuánto tiempo se va a demorar de Bogotá a Buenaventura? ¿Qué requisitos de ingreso hay para una carga en el puerto de Buenaventura? Eso lo deben investigar. ¿Qué condiciones o qué criterios para el descargue hay en el puerto de Buenaventura? ¿Listo? Eso es lo que necesitamos hacer en un Excel. Entonces, yo voy a abrir acá un Excel para, a ver, hacer un ejemplo. Listo. Entonces, como les digo, no hay un formato establecido. Yo acá voy a inventarme, ¿cierto? Entonces, acá matriz de ruta. Tiene un título. Listo. Luego vamos a poner, entonces, vamos a arrancar acá con origen. Origen. Entonces, Bogotá, ¿cierto? Destino. Puerto Buenaventura. Listo, Puerto Buenaventura. Ah, bueno, ¿qué me están diciendo? Que, ¿qué distancia tenemos? ¿Qué más me están pidiendo? Me están pidiendo tiempo en tránsito. Yo también preguntaría, no sé, también pónganme acá costo aproximado. ¿Qué costo van a haber allí? El costo de hablemos del costo, no sé, costos de gasolina, de peajes. ¿Cuánto se estaría gastando aproximadamente en ese trayecto? Documentos requeridos para ingreso. Listo. Entonces, esta sería mi matriz. Entonces, yo acá, bueno, tengo estos títulos también. ¿Cierto? De Bogotá a Puerto de Buenaventura. De Bogotá a Cartagena. De Bogotá a Barranquilla. Después tenemos de Bucaramanga, lo mismo. Y luego tenemos de Medellín. Y para cada una de estas como combinaciones deben colocar la información acá. ¿Listo? Con esto van a identificar cuál es la distancia, en dónde van a gastar más, dónde hay más distancia de un lado al otro, cuál es el tiempo de tránsito, el costo, documentos. Hagan de cuenta que la empresa que ustedes tienen tiene bodega en Bogotá, Bucaramanga y Medellín. Y con esta matriz de ruta lo que hacen las empresas es poder seleccionar la mejor opción, la que menos tiempo en tránsito me gaste, o la que menor distancia, o la que menor costo me dé, o la que menos requisitos tenga para poder ingresar. ¿Listo? Este sería como la matriz que deben entregar en cuanto a la estructura de matriz de ruta. Estas matrices lo que permiten es este tipo de decisiones un poco estratégicas sobre poder definir desde qué bodega voy a despachar mis productos, desde qué bodega voy a exportar, si el país al que yo voy a exportar solo sale por el puerto de Buenaventura, cuál es la ciudad en la cual yo tengo mi bodega y me sale más rentable poder hacer el despacho. Y con eso poder tomar decisiones basadas en las diferentes variables que tenemos en esta matriz de ruteo. ¿Alguna duda o pregunta, chicos, con esa evidencia?
Como vieron ahí, es un formato, yo me inventé ese, pero ustedes pueden diseñar otro a su gusto y que les quede más fácil, pero al final deben realizar estas, deben tener estas 9 como combinaciones. 3 para Bogotá, 3 para Bucaramanga, 3 para Medellín, una para cada uno de los puertos que tenemos allí. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta ahí, chicos, con esta evidencia? ¿O ahí estamos claros? Profe, una pregunta. En el recuadro que tú hiciste de lo de costo aproximado, solo iría el peajes, combustible, sin nada que ponerle para, digamos, solo sería lo del carro, ¿sí? Sí, solo Sin... lo del carro. Listo, profe. Listo, vale. ¿Alguna otra pregunta? Pues estamos Sí, ahí, buenas claro. noches, Dime. profe. Buenas noches. Es con respecto a cuando dice ahí los documentos requeridos de ingreso, o sea, ¿es de ingreso a dónde? Al puerto. ¿Al puerto? Ah, entonces toca ser más específico. Por, sí. Digamos al sitio de destino, porque no necesariamente. Ah, sí, todos son puertos. Ah, sí, 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 todos son puertos. ¿Listo? Listo, vale, gracias. Vale, perfecto. Miramos qué otra duda tenemos. Listo, la grabación de la clase, yo se las envío. Puedo descargar Teams, subir a Teams y ahí les descargo la clase y se la subo a YouTube. Y también a Sayuno. ¿Listo? Bueno, esa sería por un lado la primera evidencia que debemos hacer, que se llama estructura matriz de ruta. La segunda evidencia que vamos a hacer es un póster informativo o una infografía. Entonces, vamos a identificar y analizar el transporte intermodal y con esto identificar cuáles son las principales, digamos que rutas que tiene también el país. Vamos a diseñar un póster con las diferentes combinaciones que podemos tener entre, digamos que los diferentes medios de transporte y con ello pues identificar cuáles son esas características que tiene, digamos que este modo de transporte intermodal. Entonces vamos a entrar un momento acá el material de formación de la actividad. Listo, entonces acá en nuestro material. Bueno, entonces acá pues ya habíamos visto nuestros modos y medios, las ventajas y las características, algunos tipos de vehículos, cuáles son los tipos de carga, qué es la unitarización de cargas. Entonces vamos a hablar un poco de sectores económicos y rutas económicas del país, ¿vale? Entonces cuando se habla de las rutas y sectores económicos, se debe tener presente el análisis de desarrollo de la infraestructura por donde se mueven y transportan las cargas a los diferentes lugares de la geografía nacional. Entonces hay sectores primarios, secundarios y terciarios, ¿cierto? Entonces tenemos un sector primario o agropecuario. Entonces, bueno, para un país es de vital importancia conocer e identificar la estructura de sus actividades productivas, ya que así puede determinar su tendencia económica, es decir, su especialización y aquello en lo que tiene más fortalezas. Se entiende por el sector la parte de la actividad económica cuyos elementos tienen particularidades comunes. Son identificados como sectores económicos, sectores productivos, sectores de producción o simplemente sectores de la economía. Los sectores económicos permiten el análisis y estudio de la producción económica, ya que posibilitan clasificar actividades similares que compiten entre sí o se complementan. Cada sector tiene subdivisiones o adicionales estandarizadas. El sector primario, en este sector todas las actividades se obtienen directamente de la naturaleza y no existe ningún cambio. Es la agricultura, es la ganadería, la pesca, la explotación de recursos forestales o la minería. ¿Listo? Ese es el sector primario.
Ahora les pregunto, o bueno, les comento, la idea es que ustedes también acá con esto como que identifiquen que la parte de transporte y de logística es primordial en casi que todos los sectores, o en la mayoría de sectores. En la agricultura, al final se requiere de transporte para poder movilizar la mercancía, los productos que cosechan, se requieren mover para ser distribuidos a través del país. La ganadería igual, la pesca igual, la minería, en todo caso siempre se va a requerir de transporte, por eso es muy importante, muy vital este tipo digamos que de profesionales para que podamos seguir teniendo como esta gran calidad en nuestra logística del país y poderla seguir, digamos que desarrollando. En el sector secundario, ¿qué se tiene? Se entiende como sector secundario de la economía el grupo de actividades en el que las materias son transformadas en productos manufacturados de consumo. Las actividades económicas que se presentan en el sector secundario son aquellas que se relacionan con la industria. Estas realizan ciertas transformaciones o procedimientos industriales a materias primas, bienes o mercancías en bienes de equipo o productos que puedan ser consumidos. Entonces, acá vienen las actividades que integran este grupo, que son las diferentes industrias manufactureras, ¿cierto? La construcción, comprende el tipo de actividades dedicadas a formar una estructura independientemente del tamaño, y la energía son actividades destinadas a generar electricidad. Entonces acá entra todo este grupo de, digamos que de empresas, de industrias que se encargan de poder hacer, de procesar y manufacturar en bienes de consumo. ¿Listo? Y el sector terciario se producen productos conocidos como servicios, los cuales ayudan a cubrir las necesidades. Entonces, en esta está transporte, servicios financieros, servicios públicos, ocio y cultura, turismo, medios de comunicación, educación, todo es servicios. Ese es el sector terciario. Y con esto, pues, podemos identificar cuáles son los sectores que tenemos en el país. Movilizar cargas en el país. En Colombia existen corredores logísticos por donde se movilizan las cargas, tanto del comercio exterior como del interno, que se distribuyen por toda la geografía colombiana. Son medios físicos que proporcionan el intercambio y desarrollo del comercio a nivel general. En la siguiente resolución se podrá conocer con detalle lo anterior. Entonces hay una resolución, acá como dice, que es la 00164 de 2015 del Ministerio de Transporte, por medio de la cual se establecen cuáles son los corredores logísticos de importancia estratégica para el país y se dictan otras disposiciones. Entonces, acá es importante que ustedes tengan presente esta resolución y miren que no es muy larga, tiene 7 páginas y pueden identificar cuáles son esos corredores que se establecen para cada modo. Miren, modo aéreo, ejes fluviales, ¿cierto? Terrestre carretero, identificar cuáles son esos canales viales que se tienen definidos para movilizar mercancía. ¿Listo? Estadística de carga. Entonces, las movilizaciones de mercancías son uno de los datos más importantes en el estudio y revisión del desarrollo económico de un país. A continuación se presentan algunas de estas cifras. Entonces, acá nos están diciendo que por toneladas, donde más, digamos que se está transportando, digamos que acá tenemos esta gráfica y tenemos también acá unas convenciones donde tenemos que principalmente, aunque tenemos un terrestre, un fluvial que es un morado, un aéreo, el aéreo no es tanto, y tenemos, digamos que un fluvial que también es un valor acá importante. Entonces acá, digamos que tenemos una gráfica que está, digamos, actualizada a 2019, donde identificamos cómo se comporta esta carga. En la web, bueno, miremos acá que nos cuentan en estas cifras. Es importante que vean este material y puedan como entrar a revisar cada uno de estas cifras. Entonces acá nos dice transporte en cifras 2022, este sería como el más reciente. Esperemos que ya está descargando. Bueno, mientras se descarga, digamos, bajando. Para ver cuáles son las cifras que tenemos como ahorita
a este año más cercano. Tenemos que un 70% de lo que se moviliza es terrestre, tenemos un 28.5 ferroviario, un 1.30 fluvial y un 0.20 aéreo. Entonces, digamos que principalmente lo que se mueve es terrestre. Exportaciones e importaciones. Entonces, las exportaciones son un grupo de bienes y servicios que se comercializan por un país en territorio extranjero para su uso y empleo. Es decir, se envía ya sea una mercancía o servicio a un tercero importador para su compra y uso. El ente físico encargado de este trámite es directamente la aduana. Tanto la mercancía que sale como la que entra debe pasar por esta entidad. Es importante aclarar que estas transacciones entre diferentes estados se presentan un importante grado de dificultad a nivel legal y fiscal, pues varían evidentemente de un país a otro. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de empaque y embalaje cuando se hacen cargas, sea para, digamos que un transporte nacional o internacional. Vamos que ahorita vamos a entrar a este taller del embalaje, pero bueno, hay diferentes tipos de embalaje, un embalaje primario, secundario, terciario. Acá podemos ver, por ejemplo, el embalaje primario es donde directamente está almacenado el producto. Un secundario puede ser esta caja donde se agrupa una cantidad, digamos que, de productos primarios. Y el terciario es donde se unitariza ese producto, donde tengo varias cajas unitarizadas y paletizadas para poderlas movilizar de una forma mucho más eficiente. Transporte intermodal. Entonces acá es donde vamos a empezar a hablar sobre lo que va a ir en el póster o en la infografía. Entonces, este tipo de transporte se caracteriza por utilizar unidades de carga para trasladar tanto mercancías como materiales de forma mucho más eficiente. El beneficio más significativo que tiene el transporte intermodal es que se aumenta eficacia en cada operación, lo que se ve reflejado en la reducción y agilización del transbordo de las mercancías, que implica el uso de varios contratos de transporte. Entonces acá nos están invitando a ver un video que, esperen, vuelvo a proyectar con sonido. Un segundo. Listo. Esperen un segundo porque no sé si es que nos escucha. Yo contamos con Ya. transporte intermodal. En la logística es necesario buscar quien transporte nuestros productos a los lugares que deseamos venderlos, o que se requieran. Para ello contamos con diversos tipos de transporte, como lo son el terrestre, marítimo y aéreo. En el transporte de mercancías, el transporte intermodal es la articulación entre diferentes modos de transporte utilizando una única medida de carga, generalmente contenedores, a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de transbordo de materiales y mercancías. Las subdivisiones del transporte terrestre, camión y ferrocarril, y las subdivisiones del transporte por agua, transporte marítimo y transporte en vías navegables interiores, se consideran como modos diferentes. Para el transporte intermodal es necesario más de un tipo de vehículo para transportar la mercancía desde su lugar de origen hasta su destino final, por lo cual constituye un tipo de transporte multimodal. Bueno. Listo, entonces acá nos dice básicamente lo que estábamos leyendo acá. Para poder un transporte... Ya. Entonces, como les decía acá, el transporte intermodal es el transporte donde intervienen dos o más modos de transporte. Entonces, sea, por ejemplo, entre el terrestre y el aéreo, o terrestre, aéreo y marítimo, o terrestre, aéreo, marítimo y ferroviario, puede ser dependiendo de la ubicación digamos que el origen y el destino, dependiendo también de el tipo de carga, dependiendo de el tipo de contrato, los tiempos de entrega, ¿cierto? Puede variar digamos que esa variación o esa interacción entre los diferentes modos. Esto tiene unas ventajas, que es, digamos que el transporte intermodal tiene unas ventajas, puede tener precios menos elevados, una mayor agilidad, una seguridad ampliada, es menos intrusivo para el medio ambiente, una fácil gestión, una disminución de tiempos.
En algunos casos puede tener también desventajas como una inversión alta en infraestructura y un embalaje adicional de la mercancía, pues para evitar daños. Entonces, ese es como el concepto de transporte intermodal. Hay un plan maestro de transporte intermodal que existe a nivel país, fortalece los avances del país en materia de vías, aeropuertos, puertos y ferrocarriles, identificando las necesidades de conectividad entre cada uno de los departamentos, con el fin de construir una metodología basada en ciertos objetivos, en criterios objetivos que brinden soluciones efectivas y eficientes. Lo anterior se puede consultar en la página de la ANI y no olvide revisar los detalles. Bueno, este plan, ¿qué es lo que trata? Básicamente de poder mejorar y fortalecer esas conexiones entre los diferentes modos, entre las conexiones entre el modo terrestre y el marítimo, entre las conexiones entre el modo terrestre y el aéreo, y de esta manera poder facilitar mucho más el transporte. Listo. Entonces, acá, ¿qué más nos dice? El transporte. Transporte se agrega y se realiza con el uso de al menos dos modos de transporte diferentes, el multimodal, llevando materiales, insumos o productos de forma rápida. Se puede combinar no solo varios medios, sino también varias unidades de medida. No se debe dividir o separar las cargas durante el transporte multimodal. Debe llegar al destino exactamente la misma carga que partió desde el punto de origen. Y para ello es necesario un solo documento que se llama, un solo documento, el FBL, Fiat Bill of Lading. Características más comunes de este tipo de transporte: se utiliza dos o más tipos de transporte, como hablábamos. El traslado se realiza a nivel nacional o internacional. Se utilizan transportes de vehículos de transporte marítimo, aéreo y terrestre combinados. Se puede trasladar materiales o mercancías haciendo uso de un solo contrato. Las distancias pueden variar, pueden ser largas o cortas, y el seguimiento de la carga se puede hacer a través de sistemas. Y pues tiene sus ventajas también y desventajas. Entonces acá, digamos que ya tenemos un poco la información de qué es el transporte intermodal, qué ventajas tiene, qué diferentes combinaciones se pueden hacer entre los modos de transporte, entre el modo terrestre y aéreo, entre el modo marítimo y aéreo, marítimo terrestre, o bueno, todas las diferentes combinaciones que se deben hacer. Entonces, nosotros vamos a hacer una infografía. Yo los invito a que utilicen Canva. Canva es una herramienta muy sencilla, muy intuitiva, muy fácil de utilizar. Y ahí, digamos que ya les dan como algunas ideas o algunas plantillas para poder utilizar, ¿cierto? Es gratuito, se registran y hacen su infografía. Entonces, ustedes acá pueden buscar, no sé, infografía. Y acá ya les van a salir algunas plantillas. Y con ello pueden, digamos que editarlas a lo que ustedes requieran, ¿cierto? Entonces, no sé, utilizan la que necesiten y con eso pues pueden ir haciendo su infografía sobre este tema. ¿Qué debe incluir la infografía? Entonces, la infografía debe incluir un concepto de qué es el transporte intermodal o multimodal, qué significa, qué es. Segundo, debe incluir unas ventajas y unas desventajas de acuerdo a lo que ustedes consideren y lo que hayan leído. Ventajas, desventajas, el concepto. Deben identificar cuáles son las principales rutas que existen de carga, tanto para el transporte terrestre, marítimo, aéreo, ¿cierto? Cuáles son esas principales rutas que existen, las deben poner ahí y acuérdense que la infografía debe ser también visual, no debe ser solamente texto, debe tener un balance entre el texto y las imágenes. ¿Y cuáles son las diferentes combinaciones que se podrían realizar entre este transporte multimodal o intermodal? Eso es lo que se debe incluir en la infografía. Y por último, incluir para ustedes qué es o qué significa o qué es el plan maestro de transporte intermodal que está en el país. O sea, eso para qué es, cómo se come, para qué sirve. Listo, que ustedes puedan identificar cuáles son cuál es ese plan maestro. No necesito que ustedes me hagan un resumen del plan maestro, sino que ustedes me digan qué es, para qué sirve, qué contiene eso. Eso es lo que se debe hacer en esta infografía. Preguntas sobre esta infografía.
¿O no hay ninguna pregunta sobre esa infografía? Ok, listo. Entonces recuerden que el mural no lo vamos a entregar. Entonces, para que no se preocupen, si es que no ven el mural en Sayuna, el mural está oculto en Sayuna, no se va a entregar, entonces queda cerrado. Para que lo tengan presente, se va a entregar entonces la matriz de ruteo que vimos ahorita y la infografía sobre transporte intermodal. Entonces van a ser las dos evidencias que van a realizar pues durante esta semana. ¿Listo? Hasta la próxima semana, que nos veamos en la próxima clase. ¿Dudas o preguntas, chicos, hasta ahí? Instructora, buenas noches, con Freddy. Hola, Fred. Yo estuve esperando, qué pena, el mensajito que usted quedó de enviar para lo de las evidencias pendientes, porque tuve lamentablemente muchas complicaciones. Yo creo que la ha compartido cuando inició pues lo de la muerte de mi suegro, unas dificultades en el trabajo, o sea, unas eventualidades bastante malucas. Sin embargo, procuré estar pues como al día, pero y con lo de Vale. Sayuna bien se dificultaba mucho, entonces a ver si de pronto cómo puedo hacer para no sé, El comunicar. viernes vamos a tener una sesión, yo les voy a hacer una sesión a ustedes a esta ficha de los que tengan dudas, inquietudes de las evidencias que tengan pendientes. Entonces, en esa sesión podemos revisar caso por caso de cada persona, de lo que ha entregado, lo que debe y de lo que debe que tiene que hacer. Entonces, si quieres, el viernes te conectas y lo vemos puntualmente tu caso. Bueno, perfecto. Entonces Vale, estamos pendientes de mediante. Muchas gracias. listo. Bueno, Freddy. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Pregunta con estas evidencias de fase de planeación. Como les estaba comentando a Freddy, el viernes vamos a tener una sesión para resolverles dudas e inquietudes sobre las evidencias que tengamos de fase de análisis pendientes. Creo que la profe Lore les envió centro de calificaciones para revisar. Si no les envió, voy a preguntarle para que le podamos enviar mañana en la mañana y con eso poder que ustedes puedan revisar lo que deben de la fase de análisis. ¿Listo? Listo. Eso sería, entonces, si tienen dudas de análisis, los espero el viernes en la sesión que vamos a tener. Y si no, nos vemos la próxima semana para unas siguientes evidencias y clases sobre fase de planeación. Instructora, una pregunta. Estas dos evidencias, ¿hasta cuándo hay plazo? Estas tienen plazo hasta el 19. Digamos que en cronograma están hasta el 19, sin embargo, ellas quedan abiertas unas semanitas más para que lo tengan presentes, pero la idea es que el plazo sea hasta el 19, sin embargo, como te digo, quedan abiertas unos días más. Ok, gracias. Vale. La del póster sí se hace, la que no se hace es la del mural. Entonces, cuando ustedes entren a Sayuna, van a ver que aparece para entregar el póster. No van a ver el mural por ningún lado, pero me refiero es que en la guía todavía aparece. La idea es que yo modifique la guía entre mañana y el viernes para que ya en la guía tampoco aparezca. Pero ahorita cuando entren a la guía, pues ustedes van a ver un mural, pero ese mural no se va a realizar, solo se hace el póster, que sería la misma infografía. O sea, yo le digo póster o infografía, pero al final es la misma. ¿Listo? Listo. Perfecto. No sé si hay otra pregunta. Si no, estamos listos. Y pues muchas gracias por su asistencia. Estamos ahí pendientes de lo que necesiten. Muchas gracias, profe. Dios le bendiga. Tenga feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Profe, qué pena molestarla. En la Carolina, dime. clase pasada, la profe subió el video. Está en Sayuna, sí, señora. Es que yo lo estaba buscando. Sería el último video, ¿cierto, profe? Es el O que sea, me... no de adelante hacia atrás, sino de atrás para adelante. A ver, ¿estás viendo la pantalla? Espérate, proyecto otra vez. Sí, ya Sí, es que estoy aquí, se me cerró la sesión. Listo. Entonces, sacan sesiones en línea
En fase de Sí. planeación, agosto, es esta de acá. Sí, Modos y medios de transporte. Y tú entras sí, o sea, acá, uno busca. Sí, señora. y acá está. Ah, Entonces, vale, profe. tú haces clic No acá había y visto eso. tú. ¿Listo? Listo, profe. Usted es muy amable. Bueno, entonces buena noche, gracias. Chao. Hasta mañana, profe.